Se cumplen mañana 100 años de la muerte de Porfirio Díaz. Y a propósito de esto, Clio TV va a presentar un serial de documentales en torno a la figura histórica de este que ha sido presentado como uno de los grandes villanos de la historia de México. Basta recorrer a este país abriendo los ojos para ver todo lo que Porfirio Díaz en su época creó. Habíamos decidido hacer esta mesa redonda por una razón muy obvia, pues, ¿no? Los indicadores de un renacer de la figura política de Porfirio Díaz están en todos lados. El origen fue una conversación con José Ramón Calvo, que está por ahí. Calvo, levanta la mano, sí. Que de repente descubrió una caricatura de Calderón, el caricaturista de Reforma, en la que se deshacía en alabanzas sobre Porfirio Díaz, ¿no? Y a partir de eso, la aparición de 3 biografías, los comentarios sobre la figura de Porfirio Díaz, los llamados reiterados año con año a que regresen los restos de Porfirio Díaz que están en un cementerio en París para que sea enterrado con toda gloria y lujo en el estado de Oaxaca, ante lo cual habíamos advertido que si los traen nos vamos a tirar en la carretera de Veracruz y no los vamos a dejar pasar, que el Porfirio está en un cementerio de París porque ahí lo mandamos a tiros, no porque hubiera querido. La aparición de libros objeto, de iconografías, está desatada. Hay una especie de pequeño clamor, porque tampoco da para demasiado, bueno, ya hagamos ajuste de cuentas favorable con la figura de Porfirio. Ha sido denigrado, desarticulado, estigmatizado, demonizado por un pensamiento más o menos plano. Y bueno, no, hay cosas buenas. La parte curiosa es que esta ofensiva va permeando medios masivos de comunicación y de repente uno escucha en la radio cosas muy jodidas y muy peligrosas, como por ejemplo en un programa sin ningún contenido político, más o menos blandengue, el locutor se revienta la frase de, bueno, Porfirio Díaz no era tan malo, ¿verdad? Porfirio Díaz fue un gran constructor económico de México. Pero bueno, también es cierto que Porfirio Díaz fue uno de los héroes de la batalla de Puebla. A este hombre tan racional, tan inteligente y tan patriota, hay que recordar sus gestas militares, el 5 de mayo contra los franceses, etc. Era buena estratega militar, ¿no? Era estratega militar, era un gran político, era un gran estadista. Uno de los mexicanos más sobresalientes de la historia. Este paso a la sociedad nacional de la reivindicación de Porfirio se sustenta, decía al principio, en 2 patitas. La primera patita es, Porfirio no solo tiene una historia negra, sino tiene una historia blanca. La primera parte de su trayectoria política en términos nacionales es la del coronel, luego general, que hace la guerra de reforma del lado liberal, luego la guerra contra la intervención y el imperio, y termina en la operación que lo lleva a la toma de la Ciudad de México. Esta sería héroe de la patria, por tanto, uno más de los grandes combatientes de la reforma y la intervención. La segunda patita de la mesa es más envenenada. Es, bueno, pero Porfirio es el artífice del desarrollo económico mexicano. O sea, en los años que van de 1890 estuve a punto de irme al 2000, al 1910, hay un progreso nacional. Y la medida de progreso se da con medidores que tienen que ver con desarrollo industrial, desarrollo de infraestructuras,
caminos, carreteras, puentes, tranvías, bla, bla. El matiz, la complejidad y la riqueza de la vida cotidiana, de la vida en tiempos de Don Porfirio. Oye, en el promoción. Bueno, 18,000 kilómetros de ferrocarril, puertos, ciudades, industrias, gran desarrollo económico, gran desarrollo material. Sin ningún matiz. No se dice a dónde iban esos caminos, cuál es la función. O sea, este concepto que luego se volvió muy panista y muy peñañetista de desarrollo es bien material, no le hace a quien beneficie. Y cuando dice el Producto Interno Bruto ha crecido, nadie dice quién recibió el crecimiento. Es muy potente. Y además, en general, es bastante desinformado. Desarrollo. O sea, es cierto, durante el Porfiriato nació la empresa de transporte eléctrico de Oaxaca. La ciudad de Oaxaca tenía tranvías, que eran propiedad, por cierto, del gobernador, cosa que nadie dice cuando habla de desarrollo económico, y que eran usados por el 1% de la población de Oaxaca, cosa que nadie comenta y discute cuando esto. Es cierto, el tendido ferroviario creció de manera espectacular, básicamente porque estamos en la última parte del siglo XIX y porque los tendidos ferrocarrileros crecieron planetariamente, no solo en México. Pero nadie dice que el trazado de los ferrocarriles fundamentales tenía dos destinos, las conexiones mineras y las zonas de salida de la mercancía y los productos. Que los grandes ferrocarriles recorrían la zona del cobre para ir hacia Arizona, que el recorrido del primer ferrocarril, el México-Veracruz, que se completa en tiempos porfiristas, no, en tiempos de Lerdo, un poquito antes, van buscando la exportación de materias primas. Y nadie dice qué % de la población usaba el ferrocarril como medio de transporte. Y ninguna estadística he encontrado en la que cuente en qué beneficiaba al mexicano de a pie y normal el desarrollo de un concepto ferroviario destinado a la extracción de materias primas y no de bienes elaborados directo a las zonas de influencia del imperio. La reconciliación con Francia, en la medida en que el capital francés volvía a México, la creciente relación con los Estados Unidos y la presencia de compañías norteamericanas en todos los sectores mineros metalúrgicos, la presencia de un renovado capital español que se moviliza hacia México después de la caída por la independencia cubana, la presencia potente del capital inglés. Cuando empieza a analizar el porfirismo en minucia y en detalle, te vas encontrando básicamente un régimen de favores al gran capital y esencialmente autoritario. Y cuando la autoridad no da, esencialmente represivo, brutalmente represivo. No podemos olvidar que durante el porfirismo en México hay 2 guerras genocidas. O sea, no guerras genocidas de exterminio para acabar con comunidades. La guerra del Yaqui, que arrasa una comunidad de 30,000 habitantes hasta reducirla a 6,000, que reimplanta la esclavitud en Campeche y lo que hoy es Quintana Roo, reimplanta la esclavitud. Un sobrino de Porfirio Díaz es uno de los negociantes en el tráfico de esclavos hacia esa zona. Valle Nacional con el azúcar en Oaxaca, a las plantaciones enequeneras y caucheras en la zona de lo que hoy es Yucatán, Quintana Roo. Y la guerra de exterminio contra los mayas en Yucatán. Guerras de exterminio, conducidas por militares que primero mataban y luego preguntaban, que asolaban y destruían comunidades, que fusilaban masivamente hombres, mujeres y niños. Cuando analizas en detalle el porfirismo, te vas a encontrar un maravilloso articulado que es Porfirio, poder central, los científicos impulsando el proyecto económico de las transnacionales, aliados
capital con capital extranjero, y las figuras de los gobernadores, que cualquier parecido con los gobernadores sautales que hay en México es culpa de la realidad, porque la realidad es una hija de la chingada, es cabrona. El gobernador de Tlaxcala, el gobernador de Hidalgo, en época porfirista, emite un edicto prohibiendo que los ciudadanos beban agua de las fuentes. ¿Por razones de higiene? No, porque es el dueño de todas las haciendas pulqueras de la zona. Y el consumo de agua de la fuente limita el consumo pulquero. El gobernador de Veracruz, Teodoro Deza, famoso porque instaura los casinos en Veracruz. Por cierto, todos los casinos veracruzanos, que eran 3 de esa época, están con la maquinaria trampeada. Tienen electroimán para que... O sea, no solo casinos fraudulentos. Los gobernadores de Sonora, en pacto con las transnacionales, tratando de apoderarse del río Yaqui. Los gobernadores de Chihuahua, con la experiencia terrible de la represión de Tomochic. Y así vas siguiendo la trayectoria y vas encontrando un cúmulo de operaciones de despojo, abuso, censura, represión, que son las que marcan el conjunto del porfirismo. A mí lo que me inquieta y que me ha inquietado en los últimos años, 2 años quizá, es, por un lado, que la voz de una parte de la sociedad dice que el mejor presidente que ha tenido México en la historia fue Porfirio Díaz. Basta recorrer México y abrir bien los ojos para descubrir cómo está el porfiriato por ahí. O sea, algunos de los edificios y avenidas más bellas. No solamente Bellas Artes, ¿no? Y Correos, ¿no? Pero hay una especie de añoranza que tiene más unos toques románticos, como el asunto de la paz social, el asunto de los combates de flores en San Ángel y en la Alameda Central, los paseos dominicales por el bosque de Chapultepec, el afrancesamiento glamoroso de la Ciudad de México, el Paseo de la Reforma y su embellecimiento con el Café Colón, la glorieta de Cuauhtémoc, todo lo que era finalmente ese embellecimiento y esos aires románticos. Entonces, a mí me inquieta hoy en día que la gente diga exactamente que pues, el gran régimen mejor régimen de la historia es el de Porfirio Díaz. Luego, número 2, me inquieta también que seamos muy eufemistas en decir que era un gobierno autoritario, paternalista. Era una dictadura. O sea, yo creo que para tratar de analizar y con toda justicia y como se debe en términos de la historia, con todos sus bemoles y claroscuros al régimen de Porfirio Díaz, hay que empezar definiéndolo como una dictadura. Un gobierno unipersonal, un gobierno que ejercía la autoridad de arriba hacia abajo, un gobierno que tenía una estructura económica que desarrollaba a través de un grupo de privilegiados, de una clase media ascendente que fue haciéndose de los negocios porque tenían información privilegiada, porque sabían dónde invertir, porque sabía quién iba a venir de las empresas. Casi todos los miembros de lo que fueron los científicos tuvieron acciones en las principales compañías extranjeras, petroleras, mineras, comerciales, textileras, porque sabían dónde meter la lana y dónde enriquecerse. De ahí que surgiera una nueva clase media que se convirtió rápidamente en los ricos junto con Porfirio Díaz. Un país que crece, donde hay crecimiento económico, evidentemente tendremos niveles del 5 o 6% de crecimiento anual en muchos momentos, pero no hay desarrollo, es decir, no hay esa distribución de la riqueza a lo largo de los 31 años que dura el régimen, más los 4 del compadre González. El desarrollo económico, es un desarrollo económico que aparentemente no permea a las clases necesitadas. Mira, en primer lugar, todo el mundo anhelaba la paz. Un régimen que además, en aras de la paz, se sacrifica todo. Y en aras de la paz también hay que entender a la sociedad, no creo que justificarla, porque también la sociedad, una sociedad analfabeta, estamos hablando de cerca del 90% de analfabeta, 80% rural, es decir, era todavía una población eminentemente rural, ignorante, que desde luego le compró a Porfirio Díaz cuando llega la premisa de la paz. Muy importante porque también eso nos hace cuestionarnos hoy en día. ¿Qué daríamos a cambio de una paz hoy en día? Una paz social, una paz estable, una paz que nos permitiera ya no encontrar fosas y fosas por todos lados, que acabara con los desaparecidos. En el momento en que llega Porfirio Díaz, todo el mundo, todos los liberales y los conservadores y todos, porque el país era un país enormemente inseguro.
Ahora que tenemos un país inseguro de nuevo, podemos apreciar lo que significó esa frase, esa paz, orden y progreso. Bueno, la paz porfirista se fincó a sangre y fuego. La paz porfiriana fue exactamente hecha, construida sobre sangre. Tuvieron que, y el propio Porfirio Díaz no tuvo empacho en negarlo, en la entrevista a Díaz-Creelman, donde dice, bueno, había manzanas podridas y para evitar que se pudrieran las demás, tuvimos que ser violentos, crueles, muchas veces hasta la exageración, lo dice más o menos en esas palabras. No lo impuso a sangre y fuego. Es cierto, existía el cuerpo de rurales y en efecto la pacificación no fue hecha con guirnaldas, ¿verdad? Y con rosas y con simple buena voluntad. Y aplicó la ley fuga y aplicó la muerte in situ, las ejecuciones in situ con la famosa policía rural o la acordada, que llegaban y donde sorprendieran a alguien robando, fueran o no culpables o sospecha, ahí los acababan. Pero Porfirio Díaz, creo que es válido decir, consideró que era necesario para el desarrollo del país. El país se desarrolló extraordinariamente. Decías, Enrique Krause, Porfirio Díaz recupera este país después de medio siglo de guerra, pacifica a México. Importante. Pero ¿a qué costo, Enrique? ¿No es a un costo sangriento de una dictadura brutal? La historia de las instituciones y de la vida social, los problemas sanitarios, qué se hizo con los temas de salud, los grandes doctores, cuando la gente recorre la colonia de los doctores, pues son nombres, ¿no? Todos esos doctores porfirianos eran eminencias internacionales, hicieron mucho por la salud en México, también por la educación. Por supuesto, nunca suficiente, porque Porfirio Díaz y su época tomaron al país que estaba deshecho después de 50 años de guerras internas, de golpes de Estado y de guerras internacionales. Era un país muy, muy atrasado. Digamos que Porfirio Díaz se lo adelantó de manera sustancial. Pero los programas también... lo presentó al mundo de alguna manera. Lo presentó al mundo, lo hizo, le dio un lugar respetado y respetable en el mundo. La idea de la modernización, que curiosamente esa fue la primera vez que nos vendieron el primer mundo. El discurso político de Porfirio Díaz se ha repetido en 2 ocasiones más. La idea de modernizar al país, de civilizarlo, de llevarlo a un primer mundo, aunque en ese entonces el término primer mundo no existía, es de Porfirio Díaz. Porfirio Díaz dijo, hay que traer el orden, la paz y el progreso, las calles asfaltadas, la energía eléctrica, los tranvías eléctricos a principios del siglo XX, el cinematógrafo, los primeros aeroplanos, el automóvil. Pero todo eso era parte no de una visión de Estado, sino era, digamos, lo que estaba corriendo por el mundo. El mundo estaba viviendo esa transformación de la modernidad y Porfirio Díaz la compró para México y buena parte de la sociedad, sobre todo la clase media, la compró y el pueblo siempre al margen de todo ese desarrollo y de todo ese crecimiento. Pero esa modernidad que nos vendió Porfirio Díaz la volvimos a ver luego con Miguel Alemán en los años 50, que vuelve con la idea de la modernización, la idea esta de vamos a bajarnos del caballo para subirnos al automóvil, en este caso, fue totalmente de Miguel Alemán. Por eso, durante la época de Miguel Alemán, hay un resurgimiento de la idea de la añoranza porfirista. Poquito antes de que subiera Alemán al poder en 1946, estas películas de El México de mis recuerdos, Qué tiempos aquellos, señor Don Simón, y todas aquellas que ponían un porfirismo romántico empezaron a surgir. Y la tercera vez donde se habla de modernización y primer mundo es desde la época de Salinas con el ascenso del neoliberalismo. Y entonces nuevamente nos volvieron a vender la idea de que México tenía que ser del primer mundo, las comunicaciones, la inversión extranjera directa, abrir las fronteras, que son los tres, digamos, son los 3 regímenes que hablan de la modernización. Insisto, yo creo que tenemos una visión muy sesgada del porfiriato hoy en día, como la hemos tenido a lo largo del siglo XX. La idea del porfiriato pasó por 3 partes. Una primera, inmediatamente terminando la revolución, donde pues obviamente el gran enemigo había sido Porfirio Díaz. Porfirio Díaz como el terrible dictador junto con Victoriano Huerta posteriormente, pero de hecho el sistema político mexicano que surge de la revolución en 1929 con el partido oficial, surge como respuesta a lo que había sido esa lucha contra el tirano. Luego, a mediados de los años 50,
es una especie de limbo donde ya Porfirio Díaz se empieza a perder, a difuminar, porque realmente ya había cuajado la idea de que la revolución era la vanguardia y era lo que podía resolver los problemas. Y finalmente un resurgimiento del porfirismo a través del neoliberalismo. Es decir, tú tenías que empatar la idea del orden, la paz y el progreso, y un progreso y crecimiento económico, como a través de todas las medidas neoliberales que eran muy semejantes a lo que se aplicó en la época de Porfirio Díaz. Desde luego son épocas distintas por la sociedad que vive cada periodo, por las circunstancias del mundo, pero hay algunos ejes que nos permiten conducir estos tres momentos y que desde luego nos llevan nuevamente al punto de origen. Regímenes autoritarios basados en la impunidad, en la corrupción y en la simulación. Y creo que uno de los grandes daños del porfiriato no fue solamente la terrible persecución que hubo contra grupos sociales en su régimen, o contra la prensa, o contra la oposición, sino que el sistema político que surge de la revolución heredó casi todos los elementos de control político que tuvo el porfiriato, e incluso los mejoró.